Entonces, la infancia muy padre, la infancia muy linda, todo esto Pero como es de también te voy a rancho. decir una cosa, nada perfecta, porque primero mi papá se muere cuando tiene 50 años y yo tengo 12, 13 años. Todos estábamos muy chicos. Yo ahí lo traduje como me abandonó. O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, eso fue para mí como un tema que había que trabajar a lo largo de los años, el abandono. Y tener cuidado en no elegir hombres abandonadores. Y seguro elegiste, hombre. Pues claro, por eso sigo siendo soltera, cabrón. No, es que No. empezamos a hacer mucho eso. De repente, Sí, no. si buscamos el mismo patrón de lo que nos Sí, no, sí lastima. rompí el patrón, ¿sabes? Pero ahora yo abandono, ¿no? No, pero eso fue como un trauma de chavita, que no lo viví nada más yo, sino también mis hermanos, como de que ya morirte tan joven y no poderlo disfrutar es como una especie de abandono, ¿no? ¿Tus papás se divorciaron? Bueno, no se divorciaron, más bien, ¿tu papá un día no llegó? ¿O cómo estuvo? Exactamente. A ver, cuéntame. Un día, no fue por cigarros, ¿eh? Yo creo que más bien se fue a Marte o alguna, porque se tardó muchos años en como volver a reintegrarse y querer recuperar todo el tema familiar. Pero espérame, ¿como cuántos años tienes cuando te das cuenta, oye, mi papá no llegó? 6 años, o sea, durante 6... Chiquitita. Ajá, Pues exactamente. es que entonces ahí empieza el asunto del abandono. A los 6 años de edad... Todos vivían juntos. Un día, sí, todos juntos, pero a los 6 años de edad, un día, mi mamá dice, nos tenemos que ir. Y llega un hermano de mi mamá, se arma todo un tema de mudanza y a hora y media ya estamos en Zacatecas. ¿Por qué? Pues en ese momento no sabes, pero después ya te explican que pues tu papá está trabajando en Aguascalientes y que nosotros tenemos que vivir en Zacatecas, pero te vas dando cuenta que no, que a los 6 años en realidad no estás tan consciente, nadie... Decíamos, claro, es que hay separación y cero. O sea, tus papás estarían bronca y tu mamá les dice, vámonos de aquí. Es que te porque voy a el decir papá una ya no va a cosa, llegar. muchas veces las separaciones no es porque ellos tengan bronca. Yo después entendí con los años, porque lo aluciné mucho tiempo por ese abandono, entiendes que fue inmadurez de mi papá, que emocionalmente no era un hombre responsable. Sí, no tenía no tenía lo necesario para poder ser responsable de una familia. Exactamente. Ujú. Que eso tampoco es ningún pecado, ¿eh? O sea, eso yo también lo he escuchado mucho. Es Sucede. como, hay gente que dice, no tiene esa madurez emocional para poder tener esa responsabilidad. Y por eso muchos papás huyen, inclusive también mamás. También, mamá. Eso yo lo entendí ya siendo adolescente, ¿no? Entonces sí viene ahí como, nos abandonó. Entonces eso es fuerte. Luego, ya cuando hizo de todo para reunir a la familia, se muere así de repente. Ok. ¿Cómo te sentiste tú cuando te das cuenta, un día no veo a mi papá, un mes no veo a mi papá, un año no veo a mi papá? No, lo que pasa es que sí nos empezamos a ver. O sea, ya cuando apareció él, que fue a los pocos meses, Ok. o sea, Beatriz y Miguel, que eran los mayores, iban primero con mi mamá a verlo a Aguascalientes. Después nos turnábamos y éramos Patricia y yo. Gaby era demasiado chiquita. Y así mi mamá lo fue manejando súper bien. Okay. Y mi mamá es una mujer que jamás habló mal, ¿sabes? O se refirió a mi papá, o sea, respetó mucho su relación. Y la relación que teníamos nosotros como hijos con nuestro padre nunca la contaminó. Eso es importantísimo. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, al final, mis conclusiones al principio me dio muchísimo coraje cuando se murió. O sea, como que él me traicionó, como que se murió, qué horror. Yo tenía 13 años, entonces de esa manera como que lo asimilé. Tú estabas lejos de él, entonces, cuando se murió. Sí, él se murió solo en Aguascalientes, en su casa. Y después de 2 o 3 días lo encontró su mejor amigo. Porque como no respondía teléfono ni nada, lo encontraron así. Entonces, se me hizo muy triste porque ya pasa el tiempo y ves la muerte de otra manera. Pero yo decía, ¿cómo? Pasó frío, estuvo ahí tirado, nadie supo nada. O sea, se murió solo. Es lo que más me traumaba. ¿Los llevaron a todos al funeral o no? Sí, fuimos. Aguascalientes nos llevó mi abuelo. Pero fíjate, desde siempre he sido súper intuitiva, porque mi mamá no nos dijo nada el día anterior y ya le habían avisado que se había muerto. Nos preparó y nos dijo que estaba enfermo en un hospital. Y al día siguiente dijo, hoy no van al colegio, vamos a ir a ver a tu papá al hospital. Y me acuerdo perfecto que dijo que nos pusiéramos el uniforme azul marino. Y le dije, se murió mi papá, ¿verdad? Sí, dijiste, ¿por qué voy de oscuro? Y entonces me dijo, sí. Entonces subí corriendo, eran 2 pisos de escalera, subí corriendo, solo pensando en las cartas y los dibujos, enojadísima. ¿En las cartas y los dibujos? De mi papá, o sea, que tu papá te escribe cartas o te hace dibujos y los vas guardando. Tenía una caligrafía impresionante, era muy artístico él, para pintar, ¿sabes? Para el tema, como decía, de la caligrafía.
no para cantar y ser conductor, nada de eso, pero era muy artista en ese sentido. Y subo corriendo y en lo único que estoy pensando es en abrir ese cajón y deshacerme de todo. Eso fue a los 13. Claro, sí, de enojo de por qué te fuiste. Sí. Y subiendo, casi ya en el segundo piso, me encuentro a mi hermano que ya bajaba así con su, no sé, ya no me acuerdo si iba vestido de oscuro o no oscuro, pero Miguel, mi hermano, tenía 16 años. Ya estaba más grande. Iba bajando y el único hombre, y de repente le digo, ¿se murió mi papá? Y me dice, ¿qué? Sí, pues se murió mi papá. ¿Cómo? Y él baja corriendo. En fin, entonces fue un golpazo. Claro. Ese yo creo que fue el primer golpazo. Qué fuerte. Pero crecí al lado de la familia de mi mamá. Entonces ahí sí son de un carácter son muy barco y son de un carácter súper positivo y son gente muy productiva y los hombres nunca tuvieron bronca en que las mujeres tuvieran su carrera y trabajaran y, ¿sabes? Como cuando empezaron a hablar de que la igualdad, la equidad y la igualdad del hombre y la mujer, yo en realidad el machismo no lo conocí en mi casa, sino ya saliendo a la vida en la calle. Pasa lo de tu papá, todo, pero dices, luego uno se siente culpable muchos años, me decías, y no perdona. Muchas veces, es que yo creo que es parte de nuestra cultura la culpabilidad. O sea, el mexicano nos sentimos culpables de un chorro de cosas. Sí. Porque crecemos como con ese tema de la culpa y con una religión, los tiempos han cambiado, pero con un tema del pecado y de la culpa. Y entonces todo el tiempo te dicen que todo es malo y entonces te sientes culpable si lo hiciste o si medio lo pensaste o lo imaginaste. Entonces, a veces cuando no tienes etapas tan felices o que son complicadas, que todos lo vivimos cuando eres chico y adolescente, a veces te entran estas como crisis, sobre todo en esa edad, por eso se sufre y se adolece, claro, la adolescencia, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que una vez un tío mío me dijo, no es tu culpa, pero no exactamente la muerte de mi papá, sino todo lo que había pasado en mi vida era como, pues, ¿yo qué tengo, qué traigo? Que pierdo a mi papá, luego pierdo a mi hermana y luego... Y me decía, es la vida, o sea, no es tu culpa, no te estés echando rollos, no te enredes.